Bienvenidos a la materia Seguridad Operacional. En la presente clase veremos los sistemas de seguridad. Control manual. Procedimiento ante pérdida de radioenlace, otros sistemas y procedimientos en uso bajo condición de emergencia. Finalización segura del vuelo. La pérdida de radioenlace entre un vehículo aéreo no tripulado y su estación de control puede ser crítica. Antes de la pérdida de radioenlace se debe verificar el equipo y configuración antes del vuelo, efectuar pruebas de comunicación en condiciones normales y establecer protocolos de emergencia. Al producirse la pérdida de radioenlace recibiremos alerta visual y o audible en la estación de control y se deberá intentar restablecer la comunicación reintentando la conexión, cambiando frecuencia o canal y ajustar potencia de transmisión, y si nada de esto funciona se procederá a activar protocolos de emergencia si están configurados. Protocolos de emergencia. Regreso automático al punto de partida RTL, Return to Land. Aterrizaje en lugar seguro o autoaterrizaje. Modo de espera hold en última posición conocida. Posteriormente a la pérdida de radioenlace se deberá efectuar un análisis de datos de vuelo para determinar causa, inspeccionar el equipo y su mantenimiento, y efectuar ajustes en configuración y protocolos. Algunas recomendaciones pueden ser establecer procedimientos claros y entrenar operadores, realizar pruebas y simulaciones regulares, y mantener equipo y software actualizados. Uso del localizador, autocalibración de señal de GPS. El GTS o Sistema de Posicionamiento Global es una tecnología fundamental en los band para la navegación y control precisos. Se utiliza para determinar la posición latitud, longitud, altitud, la velocidad y dirección del vuelo, la altitud y profundidad, la orientación y rumbo y la navegación y guiado. La autocalibración de señal de GPS en un band es crucial para asegurar la precisión y estabilidad en la navegación y control del vehículo. La autocalibración de GPS es el proceso por el cual el sistema de navegación del band ajusta y optimiza la configuración de los receptores GPS para obtener una señal de GPS precisa y fiable. Puede haber dos tipos: autocalibración estática realizada con el band en reposo, ajustando la configuración del receptor GPS para obtener una señal óptima, y autocalibración dinámica realizada durante el vuelo, ajustando continuamente la configuración del receptor GPS para compensar cambios en la señal de GPS. La Tierra, longitud y latitud, posicionamiento. La latitud de un punto en la superficie de la Tierra es el ángulo entre el plano ecuatorial y la línea que pasa por este punto y el centro de la Tierra. Todos los puntos con la misma latitud forman un plano paralelo al plano del ecuador. El ecuador es el paralelo 0 grados y divide el globo en hemisferios norte y sur, así el polo norte es 90 grados norte y el polo sur es 90 grados sur. La longitud de un punto en la superficie de la Tierra es el ángulo entre el meridiano de referencia y el meridiano que pasa por este punto. Las líneas de longitud forman semicírculos máximos que pasan por los polos y se llaman meridianos. Combinando los dos ángulos, se puede especificar la posición en la superficie de la Tierra. Las coordenadas geográficas se expresan tradicionalmente en el sistema sexagesimal, a veces anotado como GMS, grados minutos segundos. La unidad básica es el grado de ángulo, luego el minuto de ángulo y el segundo de ángulo. Información de recepción satelital. Para utilizar un band para aplicaciones remotas o de largo alcance, se necesita un sistema de comunicación satelital para controlarlo y monitorearlo. La comunicación satelital puede proporcionar cobertura global, transmisión de datos confiable y baja latencia para su band. Sin embargo, la configuración de un sistema de comunicación por satélite para el band requiere cierta planificación y equipo. Existen diferentes tipos de redes satelitales, como las geoestacionarias GEO, órbita terrestre media MEO y órbita terrestre baja LEO. Cada tipo tiene sus propias ventajas y desventajas, como la cobertura, el ancho de banda, el costo y la calidad de la señal. Para elegirla se debe tener en cuenta factores como la altitud de vuelo, la velocidad, la ubicación y los requisitos de datos del band a la hora de elegir una red de satélites. Importancia e interpretación de los ejes y planos tridimensionales. Los ejes y planos tridimensionales son fundamentales para entender la orientación y movimiento de un band en el espacio.
Los tres ejes tridimensionales son los ejes X o longitudinal, paralelo a la dirección del vuelo, Y o transversal, perpendicular al eje X, hacia la derecha, y Z o vertical, perpendicular a los ejes X e Y, hacia arriba. Los planos tridimensionales son el plano XY horizontal, formado por los ejes X e Y, el plano XZ longitudinal vertical, formado por los ejes X y Z, y el plano YZ transversal vertical, formado por los ejes Y y Z. Esta información es útil para la estabilización de la cámara para fotografía aérea, la navegación autónoma en entornos complejos, para efectuar inspección y monitoreo de infraestructuras y agricultura de precisión, entre otros ejemplos. Identificación de alabeo, cabeceo, guiñada. El alabeo, cabeceo y guiñada son los movimientos básicos del band durante el vuelo. Al igual que los aviones, los band tienen la capacidad de girar sobre su propio eje en tres direcciones diferentes. El alabeo, roll en inglés, es el movimiento del band hacia la derecha o izquierda en torno a su eje central. El cabeceo, pitch en inglés, es el movimiento que puede hacer el band hacia arriba o hacia abajo para poder avanzar. Es decir, cuando se puede inclinar hacia arriba o hacia abajo al girar sobre su eje. La guiñada, jab en inglés, es el movimiento que permite que el band gire sobre su eje en forma circular. Esto quiere decir que el band tendrá la capacidad de girar en sentido de las agujas del reloj o a la inversa. Trayectoria de vuelo. La trayectoria de vuelo es la descripción completa del movimiento del avión en el espacio, tres dimensiones, y el tiempo, representado por la velocidad del avión. Procedimientos normales, anormales y de emergencia. Información visual y luminosa e identificación de fallas. TradueDND tiene su manual de usuario, donde se detallan los distintos procedimientos a seguir para la correcta operación sin riesgo. Tanto para la previa del vuelo, el despegue, el vuelo en sí y el aterrizaje, existen procedimientos preestablecidos y convenidos para poder operar, y elegidos a base de experiencias anteriores del fabricante y los usuarios. Durante la operación de los band pueden producirse fallas o errores, y los mismos se podrán verificar en el radiocontrol por medio de señales visuales o sonoras identificando el problema, y en el mismo band de forma lumínica por medio de sus luces de estado. Y a raíz de eso se deberá consultar la lista de chequeo del band para encontrar una posible solución. En la pantalla del radiocontrol podemos identificar carteles de batería baja, pérdida de enlace con satélites, problemas de batería como diferencial de carga de las celdas o avisos de ingreso a espacio aéreo prohibido. Las luces de estado ubicadas en el band nos pueden avisar de problemas o situaciones mostrando distintos colores o parpadeos, según la máquina que se esté operando. Usualmente estas luces utilizan los colores rojos para avisar fallas, amarillo para advertir o mantener precaución y verde para informar el funcionamiento óptimo. Dichos códigos de advertencia y de luces son específicos para cada band y el usuario se deberá asegurar de mantener un constante entrenamiento para poder identificarlas de forma. Definición de alturas de vuelo del band y reglamentación aplicable, limitaciones. Las alturas de vuelo están especificadas por la Administración Nacional de Aviación Civil en las reglamentaciones vigentes, iniciadas con la Resolución 880/2019. Operaciones en espacio aéreos no controlados. En espacio aéreo no controlado, los band estarán limitados a operar hasta una altura máxima de 120 metros o 400 pies sobre el nivel del terreno, excepto que previamente se haya obtenido una autorización del prestador de servicios de navegación aérea. Operaciones en espacio aéreo controlado. Cuando se trate de espacio aéreo controlado, y dentro un radio de 5 kilómetros contados a partir de los umbrales de pista, los band no deberán operar a más de 43 metros de altura a partir del plano de cota del umbral más cercano, no pudiendo ser operado dentro de las superficies de aproximación y ascenso en el despegue establecidas para cada aeródromo. Cuando sea inevitable la operación por encima de la altura mencionada, el explotador deberá solicitar la respectiva autorización al prestador de servicios de navegación aérea cuando se trate de un aeródromo donde se presten dichos servicios, o del jefe de aeródromo en caso que dicho aeródromo no cuente con esos servicios.
La autoridad aeronáutica, en forma coordinada con el prestador de servicios de navegación aérea, podrá habilitar corredores en donde operen exclusivamente VANT. Intensidad y dirección del viento, componentes, limitaciones. El viento es un factor que no debe pasarse por alto para preservar el VANT y garantizar una seguridad óptima. No hay una cifra fija en cuanto a la velocidad máxima del viento para un VANT dependiendo principalmente del tipo con que se cuente y, depende de si el viento es estable o racheado. Será más o menos difícil compensarlo y corriendo riesgos en la operación del mismo. Un viento cruzado es aquel que tiene un componente perpendicular a la línea o dirección de viaje. Cuando el viento no es paralelo o directamente en la dirección del movimiento, se considera que dicho viento se puede separar en dos componentes. Viento cruzado es aquella componente de viento perpendicular a la dirección del movimiento. Viento en cola o viento en cara es aquella componente de viento paralela al sentido de la marcha. Si el viento va a favor del movimiento se considera en cola y si, por el contrario, va en sentido contrario al movimiento se considera en cara. Definición de curso geográfico y curso magnético. El curso es la trayectoria a seguir. Es el recorrido planificado o deseado entre dos puntos A y B, es decir, la línea recta que une ambos puntos. El curso verdadero es el ángulo en grados comprendido entre el norte verdadero o geográfico y el curso. Se mide desde el norte geográfico o magnético siguiendo el sentido de las agujas del reloj. Como los meridianos de un mapa apuntan todos hacia el norte verdadero, se podrán utilizar como referencias de 0 grados para medir los ángulos respecto al norte geográfico. Ya que el norte geográfico y el polo norte magnético no coinciden, se define también el curso magnético como el ángulo en grados comprendido entre el norte magnético y el curso. Se mide desde el norte magnético y también en sentido horario. Definición de rumbo. El rumbo es el ángulo formado por el norte, geográfico o magnético, y el eje longitudinal de la aeronave que en el caso de un avión sería hacia donde apunta su nariz. Se llamará rumbo verdadero si el ángulo se toma con respecto al norte geográfico y rumbo magnético si se toma con respecto al norte magnético. Concepto de deriva, correcciones. La deriva es el desvío de una nave respecto del rumbo establecido, por efecto del viento, del mar o de la corriente. Para corregir la deriva se calcula el ángulo de corrección de deriva, que es la diferencia entre hacia donde apunta la nave y hacia donde se está moviendo realmente. Este ángulo se calcula habitualmente con un computador de vuelo. Si el viento viene de la izquierda el ángulo de corrección será negativo, mientras que si viene de la derecha será positivo.